Muy Mitrani, tú siempre has estado envuelto en sionismo, en México, ahora internacionalmente, poniendo en alto el nombre de México. Pero dime algo, hoy en día, ¿cuáles crees tú que sean los retos más importantes para el sionismo a nivel Latinoamérica? El primer reto que nosotros hemos visto es que los judíos latinoamericanos sigan viviendo como judíos. Ese es el primer reto. Dos, que las comunidades judías de los países donde hay comunidades pequeñas sigan viviendo como judíos. Una cosa es sigan siendo judíos y otra sigan viviendo A como ver, judíos. explícate qué quiere decir cada cosa, porque estamos en México, vivimos como judíos, también los de Colombia, Argentina. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos una comunidad como no hay ninguna. La estructura de esta comunidad es única en el mundo. Pero cuando vas a países en los que hay 300, 400 judíos o 1000, y entonces empieza a dificultarse la vida judía. Entonces, por un lado, esas comunidades tienen que seguir existiendo, pero tienen que seguir existiendo como judíos, porque si no van a acabar desapareciendo. Tenemos que darle las herramientas y el apoyo necesario de parte de la cúpula de la Organización Sionista Mundial para que su existencia como judíos sea mucho más fácil y podamos tener una o dos o tres generaciones más. Oye, ¿y qué tiene que ver eso con el sionismo en la comunidad? Porque el sionismo la gente entiende únicamente la gente que se quiere ir a vivir a Israel en ese sentido. Entonces, ¿A qué se debe que el sionismo está involucrado en esto? Nosotros hemos llegado a la conclusión de que si no tenemos comunidades judías fuertes, comunidades que eduquen hacia tener la centralidad de la vida judía en el Estado de Israel, simplemente se acaba el sionismo. O el sionismo acaba su meta de que todos los judíos fuera de la diáspora vivan en Israel, que no va a suceder. No todos los judíos se van a ir a vivir a Israel. Por eso queremos que las comunidades judías se fortalezcan y enseñen sobre lo que es el sionismo para que podamos darle una vuelta al círculo y sigan viviendo como sionistas. una cosa importante es, tú lo dijiste, México, pero somos una buena cantidad, por decirlo, contra comunidades donde hay 100, 500 o 1000 personas. ¿Qué tan importante es en eso? Unificar, trabajar en conjunto, que es parte de lo que va a hacer COSLA, que ahorita nos platicas qué es COSLA, pero creo que qué tan importante es el trabajar en conjunto, porque ser 100 estás aislado, pero si trabajas en conjunto se vuelve más. Mira, ¿qué es lo que pasa? Y vamos a hablar cosas prácticas que Sí, se han desarrollado. sí. Con los movimientos juveniles tenemos algo que es el Majón Continental, que es un campamento en el cual se reúnen gente de diferentes países, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, México, Costa Rica, Guatemala, y hacen en verano un campamento de capacitación y está auspiciado por la Organización Sionista Mundial. ¿Eso que le da? A los 10 chicos que están en Perú o a los 30 que están en Costa Rica, los juntas con 100 O a los que que están en hay en Guadalajara y México, Monterrey. los juntas Muy. con México con 100 y que vienen, como lo has dicho, Guadalajara, Monterrey, Cancún. Mérida, Cancún. Entonces, estamos fortaleciendo la identidad judeo-sionista de todos estos niños. Y ellos lo van a transmitir a sus comunidades. Por lo tanto, el interés del movimiento sionista y el interés de trabajar en conjunto los países que tenemos una mayor cantidad de población judía con los que tienen menos es hacer sinergias para que todos sigamos siendo judíos y sigamos siendo orgullosamente sionistas. ¿Y qué es COSLA o dónde entra COSLA aquí? Porque eso es algo que existía, pero ya, a ver, platícanos. Mira, COSLA surgió hace muchísimos años. En algún momento
La presidencia la tenía Venezuela, cuando Venezuela era una comunidad muy fuerte, con el señor Walter Chentokovsky. Después pasó y la tuvo Uruguay, ¿sí? Y después de Uruguay la tuvo Argentina. COSLA es un integrador de todas las federaciones sionistas de América Latina. Es la Confederación Sionista Latinoamericana. Las funciones de la Confederación Sionista Latinoamericana primero es ser la voz de la comunidad latinoamericana ante la Organización Sionista Mundial, ser un catalizador interno de proyectos y de ideas para desarrollar algunas en conjunto y otras en comunidades pequeñas, para transmitir todo ese bagaje cultural que tenemos y de esfuerzo en los diferentes países. Tenemos comunidades muy grandes como son México, Argentina, Brasil, Chile, pero tenemos comunidades más pequeñas como Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, y Varias. otras, ¿no? O Sí. sea, tenemos muchas. Somos 14 federaciones que estamos trabajando en conjunto. Queremos integrar otras federaciones, otros países que creen su federación y se incorporen al movimiento sionista. Y queremos que sigamos siendo mis hijos y mis nietos y mis bisnietos sigan trabajando por el movimiento sionista y sigan viviendo como judeos sionistas. Oye, dime algo. La pregunta sería, ¿y realmente con todo esto te escuchan en Israel? Porque luego dirías, el movimiento sionista, bueno, le escuchan a unos, a otros, es más fuerte el de Estados Unidos, a lo mejor el de Reino Unido, el de Francia, algunos de estos, el de Australia. ¿Escuchan a Latinoamérica o hoy se les ha dado otro valor? Porque existiendo, ¿qué tanto tiene eso? Mira, resulta que en el último Congreso Sionista lo que queríamos era revivir COSLA de una manera importante. ¿Y qué fue esa manera importante? Que por fin tenemos un lugar en el Ejecutivo Ampliado de la Organización Sionista Mundial. ¿A qué me refiero el Ejecutivo Ampliado? Está el Ejecutivo en el cual está toda la dirigencia de la Organización Sionista Mundial, presidente, vicepresidente, tesorero, advisor y todos los tipos, más los jefes de departamento. Pero en el Ejecutivo Ampliado, aparte de todos ellos, hay agrupaciones que pertenecen al Ejecutivo y se reúnen varias veces en el año para escuchar y crear políticas y aprobar hasta cierto punto algunos presupuestos o proyectos, no presupuestos, sino proyectos que vayan hacia esas instituciones. COSLA en la historia del movimiento sionista nunca había tenido un lugar en el Ejecutivo Ampliado. Afortunadamente y después de una gran gestión, COSLA ya pertenece al Ejecutivo Ampliado y ese lugar es permanente por lo menos por los próximos 5 años. Va a depender de nosotros si seguimos teniendo ese lugar o ya no tenemos ese lugar. Pero eso va con tu pregunta muy importante. América Latina somos las comunidades más ideólogas, más arraigadas al movimiento sionista. Somos comunidades que el sionismo lo tenemos incrustado hasta el tuétano de los huesos, a diferencia de otras comunidades. Nuestro sionismo es ideológico, principalmente. El antisemitismo está creciendo, pero no a niveles de Europa o Estados Unidos. Por lo tanto, nuestro sionismo no es por antisemitismo. Nuestro sionismo es Por ideología. por ideología. Por la y por gusto y por la necesidad y por estar en Israel y por estar cerca de Israel. Pero es ideológico. Por la identificación, porque también es una cuestión de identificación con el país y con Israel, que no sucede en otros países. Claro, pero entonces volvemos, es ideológico. Todo ese sionismo ideológico no lo teníamos plasmado dentro de la Organización Sionista Mundial. Oye, y justo para esa Organización Sionista Mundial acaba de ser el Congreso Sionista, donde México tuvo una participación no nada más buena, sino extraordinaria. Te tuvieron a ti, me parece, en la mesa de honor, estuvieron todos y se lograron varias cosas y varias propuestas de México, incluyendo la presidencia de COSLA. En eso, platícanos qué tan importante fue esto, porque fue un congreso
bastante controversial desde el momento de quiénes iban a ir y cómo iban a ir, y se dieron. Y muchos dirán, ¿y para qué? Bueno, ahí están los resultados. Mira, el Congreso Sionista Mundial, a fin de cuentas, es el parlamento del pueblo judío, de la diáspora. ¿Sí? El 33% pertenece a miembros de la Knesset del Estado de Israel, el 33% a Estados Unidos y el 33%, el 34% es el resto del mundo. Y dentro de todo eso, en específico México, cada día ha ido incrementando sus posiciones y la importancia ideológica y de trabajo dentro del mundo sionista. Afortunadamente, y gracias a todos los países, puedo decir que me eligieron como copresidente de COSLA junto con Demian Stratevsky, que es el expresidente de la Organización Sionista Argentina. Y tú eres expresidente del Consejo Sionista en México, o sea, dos expresidentes que conocen de fondo la actualidad y lo que ha sucedido con el movimiento sionista. Sí, y eso es muy importante. No pueden dimensionar en el mundo sionista, judío y en el mundo en general el tamaño de América Latina. Es el mismo tiempo volar a Israel que volar a Buenos Aires. Claro. Son 10 horas de vuelo. La forma de pensar del cono sur de América Latina es muy diferente a la del cono norte, digamos que Centroamérica y el norte de Sudamérica y Caribe. Es diferente la forma de pensar. La idea de la copresidencia junto con Demian es para poder trabajar de una forma mucho más eficiente en estos 5 años. En estos primeros 2 años y medio me toca a mí ser el representante de todos ante el Ejecutivo Ampliado de la Organización Sionista Mundial, y los siguientes 2 años y medio le va a tocar a Demian ser el representante y yo como presidente de COSLA, copresidente de COSLA. La idea es crear sinergias. Este primer año era muy complicado tratar de unir a todos, teniendo no una visión de la realidad que se vive en todos los países. Con el tiempo y con los días nos estamos involucrando cada vez más en lo que pasa en los diferentes países de América Latina. Y estamos tratando de desarrollar un programa de actividades y programa de capacitaciones que involucren a todos. Esto es responsabilidad de todos y es por el beneficio de todos. Con apoyo de los departamentos de la Organización Sionista Mundial y obviamente con el apoyo de la presidencia de la Organización Sionista Mundial, que tengo que decir que afortunadamente Jacob Howell volvió a quedar como presidente de la Organización Sionista Mundial, lo cual nos va a ayudar mucho a consolidar estos proyectos, porque aparte es cercano a México y cercano a Latinoamérica. Claro. Oye, dime algo para concluir. Estos últimos años han sido complicados para el movimiento sionista, en especial para todos los que tengan relación con Israel. ¿Sí? Pasó el 7 de octubre, los secuestrados, toda la batalla, un incremento de antisemitismo en todo esto, ¿sí? Pero una parte ya, digamos, llegó a un fin. No es una alegría porque regresaron todos los secuestrados, pero no es una alegría como tal, sino es un cierre en un momento dado. Pero también es un cambio, un paradigma en la visión de ver a Israel y de ver lo que necesita Israel. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es lo que sucede hoy en día para las comunidades con una nueva relación con Israel, con sus países, con todo lo que está sucediendo? ¿Cómo tiene que ser hoy el movimiento sionista en ese sentido? El movimiento sionista tiene que ser muy proactivo. El movimiento sionista tiene que ser un movimiento que involucre a más jóvenes. El movimiento sionista tiene que ser un movimiento que sea interesante e importante.
¿Y a qué me refiero? Si nosotros le damos la validez y el punto importante de que los jóvenes sigan identificados con el Estado de Israel, y no solo con el Estado de Israel, con el pueblo judío, vamos a tener una relación más cercana con todos, vamos a poder acercar el Estado de Israel a los jóvenes, y no hablo acercados en un WhatsApp o en Instagram, etcétera, sino acercados a la vida de la gente del Estado de Israel, a lo importante, y no solo eso, sino que se sientan parte del pueblo judío, no que se sientan judíos argentinos, judíos mexicanos, judíos costarricenses, judíos panameños, sino que todos nos sintamos parte del pueblo judío. Ese es la problemática principal que tenemos. La comunicación la tenemos, porque ahora es instantánea. Lo que tenemos que lograr es de que nos sintamos parte todos del pueblo judío. El 7 de octubre, desgraciadamente, hizo que la conciencia de que somos todos un pueblo creciera, y de que todos se sintieran orgullosos, o la mayoría, porque sabemos que hay grupos que no se sintieron orgullosos Bueno, después del 7 de octubre de lo que pasó en el pueblo judío y en el Estado de Israel, pero la gran mayoría nos creó una conciencia diferente. Estamos más involucrados, estamos más atentos de lo que pasa en el Estado de Israel, pero sobre todo en el pueblo judío. La frase más trillada del pueblo judío, Kol Israel Arevim Zelazé, cada vez es más válida, pero cada vez tenemos que esforzarnos más para conocer a nuestro prójimo como parte del pueblo judío y apoyarlo en lo más que se pueda. pues dijiste algo muy importante. La parte, hoy hay una comunicación instantánea, pero también hay que estar comunicando lo que va sucediendo y todo. Y por lo menos por parte de Diario Judío, que ya lo sabes, y de todos nuestros medios asociados, sabes que van a tener esa apertura, porque es la parte de estar comentando, difundiendo y apoyando en muchos sentidos. Hay campañas para doctores, hay muchas necesidades, muchas cosas, mucho que se puede dar. No nada más México o Latinoamérica, Israel, sino en general para, como tú lo dijiste, unir a las comunidades en un frente común, en un apoyo y en relacionarse unos con otros en muchos sentidos. Entonces, ya sabes que cuentas con Diario Judío y mucha suerte en esta gestión de la que están empezando y de algo que va a ser seguramente histórico. Mira, no sabemos cuál va a ser el resultado. Lo que sí estamos seguros es que vamos a trabajar día a día para lograr que América Latina tenga una voz fuerte, que América Latina sea escuchado, y que América Latina tenga respuestas de parte del mundo judío y sobre todo de la Organización Sionista Mundial. No puedo comprometer a las demás instituciones sionistas, pero sí puedo comprometer que la Organización Sionista Mundial, por medio de nosotros, se va a fijar en lo que pasa en América Latina y se va a preocupar de que América Latina sea y siga siendo lo que fue el gran semillero del movimiento sionista y el gran ideólogo del movimiento sionista. Gracias.